buenas tardes, estimados participantes. Les saluda María Valeria Cuaramato, su profesora en la materia de Derecho Laboral. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a concentrarnos en dar continuidad al desarrollo de los módulos correspondientes a la materia. Bien, en este caso vamos a seguir ahondando un poquito en el tema relacionado al salario, ¿ok? Entonces, bueno, como nosotros lo vimos en el módulo anterior, en el primer módulo en el que tuvimos oportunidad de encontrarnos, decíamos que el salario lo encontramos estipulado, normado en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y en este artículo lo que nos indica es que se entiende como salario toda remuneración en cualquiera que fuera su denominación, método de cálculo y de pago, ¿ok? Que corresponda al trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios, ¿sí? Aparte en este artículo 104 vamos a encontrar lo que nos dice qué se considera salario. Aquí nos dice que corresponde las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Seguidamente, este mismo artículo nos refiere que los subsidios o facilidades que el patrón o patrona otorgue al trabajador o trabajadora con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen carácter salarial. Aquí vamos a hacer una diferenciación también con el punto que nosotros tocamos en el módulo anterior, en que nosotros podamos diferenciar, ¿ok? Esos aspectos que no revisten carácter salarial, que ahorita en un momento los vamos a volver a repasar. Este último párrafo de este artículo, donde nos dice que los subsidios o facilidades que otorga el patrono a fin de que el trabajador pueda obtener bienes o servicios, ¿ok? Que permita mejorar su calidad de vida. Su característica tiene que ir, vamos a decir, en contraprestación de sus servicios, ¿ok? De la prestación de servicios, de la realización de su trabajo, de la ejecución de sus funciones. Bien, vamos a decir que estos aspectos tienen que ser estimables económicamente. El trabajador lo va a percibir a cambio de la prestación de su servicio, ¿ok? Entonces aquí vamos de nuevo a diferenciar un poco de aquellos aspectos, aquellos términos que revisten o no revisten carácter salarial. Repasándolo del módulo anterior, los beneficios o aspectos, vamos a decir, estos factores que influyen para que un beneficio tenga o no tenga carácter remunerativo, ¿ok? Vamos a hablar un poco de lo que vimos en la clase pasada. Decimos que estos beneficios sociales de carácter no salarial, ¿ok? ¿En qué me ayudan? Ayudan, vamos a decir, a aumentar ese grado de satisfacción, a esa motivación, ese sentido de pertenencia, la vinculación y la identificación que pueda tener ese trabajador con la empresa, ¿ok? ¿Qué tipos o cuáles son esos beneficios que no van a revestir carácter salarial? Nosotros los tenemos también normados en el artículo 105 de la LOT, entre los que nosotros tenemos servicios de los centros de educación inicial o guarderías infantiles, ¿ok? El cumplimiento de beneficios de alimentación para los trabajadores, ¿ok? Bien sea en sus diferentes presentaciones. Puede ser por servicio de comedor, por cupones, por dinero, tarjetas electrónicas de alimentación, los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, provisiones de ropa de trabajo o equipos de protección personal, provisiones de útiles escolares y juguetes para los hijos o familiares de los trabajadores, ¿ok? Otorgamiento de becas o pagos de cursos de capacitación, formación o de especialización y el pago de gastos funerarios, ¿ok? En fin, todo lo que rompa con el principio de libre disponibilidad. Acuérdense también que les comentaba que una de las características para nosotros poder reconocer cuando un beneficio tiene o no carácter remunerativo es que este no entra a esa esfera patrimonial del trabajador. Él no tiene libre disponibilidad, ¿ok? Libre disponibilidad o libre gozo de ese beneficio. Seguimos entonces, vamos a hablar ahora sí de lo que es el régimen salarial. Vamos a hablar de lo que es un salario normal o base y un salario integral. Tenemos en el momento en que nosotros iniciemos con los cálculos salariales o con los cálculos de régimen salarial, tenemos que tener muy claro qué es el salario normal, ¿ok? Qué es el salario integral y para qué se utiliza cada uno en cuanto a cálculos.
Bien, el salario normal, pues bueno, lo encontramos descrito, como lo bien lo decimos en el artículo 104 de la ley, ¿ok? Nos dice que a fines de esta ley se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente en ocasión a la prestación de su servicio, ¿ok? Quedan, por tanto, excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial, que eran los beneficios de los cuales nosotros estábamos hablando hace un momento. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre el mismo. Entonces, bueno, salario normal o salario básico es todo lo que devenga el trabajador en ocasión a la prestación de sus servicios de forma regular y permanente, ¿ok? Sabemos que están excluidos de allí todas, vamos a decir, las percepciones que tengan carácter accidental. Y en contraparte tenemos el salario integral. El salario integral se va a utilizar única y exclusivamente para el cálculo de las prestaciones sociales. ¿Qué me incluye entonces a mí ese salario integral? Me incluye el salario normal, todo lo devengado de forma regular y permanente por el trabajador. Aunado a ello, va a tener las utilidades o la alícuota o cuota parte de utilidades y la alícuota o cuota parte del bono vacacional. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener definido acá para qué se utiliza cada uno de estos tipos de salarios, de estos conceptos de salario, con relación a lo que son los distintos cálculos del régimen salarial. Como lo hablábamos hace un momento, salario normal, todo lo que percibe el trabajador de forma regular y permanente. ¿Para qué lo vamos a utilizar nosotros? De primera mano, para el cálculo del bono nocturno, ¿ok? Esas horas nocturnas que trabaja el empleado que ejecuta, el empleado que se encuentra prestando servicio en una jornada mixta o una jornada nocturna, ¿ok? Para el cálculo de las horas extras, de las horas extraordinarias, tanto diurnas como nocturnas, tenemos entonces que para el cálculo de estas horas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, contamos para la hora extra diurna con un recargo del 50%, ¿ok? Y para la hora extra nocturna con un recargo del 50 más el 30%, ¿ok? Utilizamos también este salario para el cálculo de los días feriados o los días de descanso trabajados. Y también lo utilizamos para el cálculo del bono vacacional. Del mismo modo, como lo mencioné también hace un momento, el salario integral lo vamos a tomar en consideración única y exclusivamente para el cálculo de prestaciones sociales. Entonces, bueno, repasando, salario normal, para cálculos de carácter salarial, en ocasión a la prestación de servicios, tenemos bonos nocturnos, horas extraordinarias, los días de descanso, los días de feriado y el cálculo del bono vacacional. Salario integral única y exclusivamente para prestaciones sociales. Vamos entonces a revisar estas fórmulas, de verdad que son súper importantes y son primordiales que nosotros las manejemos, las entendamos y las conozcamos a fin que nosotros se nos haga mucho más fácil entender todo lo que son los cálculos y los conceptos de carácter salarial, ¿ok? Son fórmulas realmente que las encontramos estipuladas, nos las explica muy bien la Ley Orgánica del Trabajo. Y pues bueno, realmente su forma de cálculo es bastante básica, bastante fácil, bastante digerible. Entonces, bueno, iniciamos cuando nosotros hablamos de calcular el salario mensual, vamos a decir originalmente o de forma muy recurrente, cuando un trabajador inicia su relación laboral, inicia su prestación de servicios, se da el contrato de trabajo, allí tienden a estipular lo que va a devengar ese trabajador en forma mensual. Es lo que más se estila. Del mismo modo, hay empresas que también pueden establecer es un salario semanal. Bien, entonces, pero por lo general, siempre que el trabajador va a iniciar su relación de trabajo, ¿ok? Ya inicia con un salario mensual. Le dicen, mire, su salario mensual en ocasión a la prestación de sus servicios, en ocasión a a la relación de su trabajo, a la realización de su trabajo, es tanto. Entonces, nosotros cuando nos dan, por el contrario, el salario diario, ¿ok? La forma de cálculo es el salario diario por 30 días. Siempre que nosotros vamos a calcular el salario mensual de un trabajador, vamos a tomar en cuenta 30 días indistintamente, que el mes termine en 28, que el mes termine en 29 o en 31, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a decir, el Ministerio del Trabajo, los cálculos salariales se realizan
con el calendario comercial, el calendario que cuenta con 360 días. Entonces, esto es una duda que sucede mucho, esto es una duda que surge de manera frecuente porque siempre se toma 30 días, aun cuando contamos con meses de 28 o con meses de 31. Siempre vamos a tomar 30 días con relación a los cálculos de carácter salarial, ¿ok? El salario diario. En caso que nos den, de que nos informen ya cuánto es nuestro salario mensual, cuánto es nuestra percepción mensual, nosotros lo que vamos a hacer es dividir ese salario entre 30 días, ¿ok? Acuérdense que siempre es entre 30 con relación a cálculos o a fórmulas de salariales. El salario semanal. Nosotros vamos a tomar ese salario diario, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar por 7 días. El salario semanal lo multiplicamos por 7 días. No está bien el hecho que tomen el salario mensual y lo vayan a dividir entre 4, porque acuérdense que nosotros tenemos meses que componen 4 semanas o meses con 5 semanas inclusive. Entonces, la forma correcta de calcular el salario semanal es tomar el salario diario y lo multiplicamos por 7 días. Finalmente, tenemos cómo vamos a calcular ese salario por hora, ese salario normal por hora. Nosotros vamos a tomar el salario que devenga esa persona en su día de trabajo, el salario diario, y lo vamos a dividir entre el número de horas que componen su jornada laboral. Aquí tenemos, si la persona pues tiene una jornada diurna, lo vamos a dividir entre 8 horas. Si tiene una jornada nocturna, entre 7 horas. Y si es una jornada mixta, entre 7,5 horas. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, esto son unas fórmulas, como ustedes lo ven, bastante sencillas, bastante prácticas. De hecho, pues más que de aprenderlas, es de leer la ley y pues bueno, aplicar realmente lo que es un poco de la lógica, ¿sí? Aplicar un poco también el análisis. Salario mensual, pues bueno, nos los indican al inicio de la relación de trabajo. Si no los indican, nos indicarán un salario semanal. De ese salario semanal podemos sacar el salario diario y lo multiplicamos por 30 días, ¿ok? El salario diario, al contrario, nos dan nuestro salario mensual, lo vamos a dividir entre 30 días. Recuerden que siempre para realizar los cálculos salariales tomamos como base un mes de 30 días, ¿ok? Salario semanal, tomamos el salario diario y lo multiplicamos por 7. Y el salario por hora, vamos a tomar ese salario diario y lo vamos a dividir entre el número de horas que componen la jornada efectiva del trabajador, ¿ok? Esa jornada de trabajo efectiva. Seguimos entonces, vamos a tomar este ejemplo, un ejemplo de verdad bastante fácil, bastante básico, para entonces repasar las fórmulas que vimos en la lámina anterior. Tenemos de primera mano cómo vamos a calcular el salario diario, tomando en cuenta un trabajador que hipotéticamente tiene un salario mensual de 600 bolívares, ¿ok? El salario diario, como lo dijimos anteriormente, vamos a tomar el salario mensual y lo vamos a dividir entre 30. ¿Qué tenemos entonces? La fórmula sería súper sencilla. Tomamos estos 600 bolívares, ¿ok? Mensuales y lo vamos a dividir entre los 30 días laborales, ¿ok? Entre los 30 días del mes. ¿Qué nos da esto? 600 entre 30, 20 bolívares diarios. Perfecto. Seguimos entonces con el salario semanal, ese salario normal semanal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos el salario diario y lo multiplicamos por 7 días. Chévere. Entonces aquí ya hicimos el cálculo del salario normal diario, nos dio 20 bolívares. Estos mismos 20 bolívares, entonces los vamos a multiplicar por 7, 7 días que componen la semana, y nos da 140 bolívares. ¿Ok? Finalmente tenemos el salario por hora. Como lo vimos en la lámina anterior, en las fórmulas que estábamos indicando, el salario por hora nosotros vamos a tomar el salario diario, ¿ok? Ese que tenemos acá, que calculamos de primera mano, y lo vamos a dividir entre el número de horas que componen la jornada. Entonces aquí vamos a realizar los 3 cálculos. Si el trabajador tiene una jornada diurna y lo dividimos entre 8 horas que componen su jornada diurna, nos va a dar 2,5. Si el trabajador tiene una jornada nocturna, lo vamos a dividir entre 7 horas que componen esa jornada nocturna y nos va a dar 2,85. Y si el trabajador tiene una jornada mixta, ¿ok? Lo vamos a dividir entre 7,5 horas y nos va a dar 2,66 bolívares. Entonces, súper sencillo. Mira, el salario por hora, tomamos el salario diario y lo vamos a dividir entre el número de horas, ¿ok? De la jornada. 20 bolívares es el salario diario, entonces
procedemos a dividir entre el número de horas que componen la jornada que le corresponde a ese trabajador, si es diurna, si es nocturna o si es una jornada mixta. Súper sencillo los cálculos. Cualquier duda que ustedes tengan con referencia a esto y desean, pues bueno, tener otro ejercicio, súper bien, me parecería interesante. De hecho, yo creo que lo indiqué en el plan de evaluación, realizar un taller de cálculos de sueldos y salarios de vacaciones aquí de modo presencial sería lo más idóneo, ¿ok? Para aclarar dudas, para realizar, pues bueno, ejercicios, pero ya, vamos a decirlo, de empresas como tal, del día a día, de cómo llevar una nómina, o por lo menos los cálculos básicos, los cálculos, disculpen, básicos de una nómina, ¿ok? Entonces, bueno, eso lo estaríamos nosotros programando vía mensajería o por anuncios al foro en la plataforma, ¿ok? Vamos entonces con otro ejemplo. Vamos aquí a realizar el cálculo de un bono nocturno. Vamos a tomar el mismo sueldo, vamos a tomar el mismo caso anterior, un trabajador que devenga 600 bolívares mensuales. Bien, entonces tenemos el bono nocturno. Nosotros lo vamos a encontrar normado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué nos indica? Que el bono nocturno se refiere a ese 30% de recargo sobre el salario por hora, ¿ok? Convenida para la jornada diurna. ¿Qué quiere decir? Yo para calcular las horas bono nocturno, ¿ok? Que son las horas que yo trabajo en jornadas de la noche, en jornadas de horas de jornada nocturna, voy a entonces a necesitar realizar el cálculo de mi salario por hora. Iniciamos nuevamente, el trabajador si devenga 600 bolívares mensuales, ¿ok? Lo voy a dividir entre 30 y me da 20 bolívares diarios. Estos 20 bolívares diarios los voy a dividir entre 8 porque dicen para la jornada, convenido para la jornada diurna. Si es una jornada diurna, lo divido entre 8, me va a dar 2,50. Este 2,50 obtenido acá de ese valor del salario por hora, lo voy a multiplicar por el 30%, ¿ok? Que es el recargo que me indica la ley que tienen las horas bono nocturno. Este 30% de recargo me da un valor de 0,75 bolívares y al final lo que hago es totalizar. Este 0,75 más el valor de la hora me da 3,25, más el valor de su hora de trabajo normal me da el valor de la hora nocturna 3,25 bolívares. Cálculos también súper sencillos. Aquí lo que les digo es tener la ley a la mano, entender lo que dice o analizar lo que dice el artículo y aplicarlo. ¿Ok? Bono nocturno, el recargo es 30% sobre el salario por hora convenido para la jornada diurna. Perfecto. Seguimos entonces con el cálculo de las horas extraordinarias. De verdad también es un cálculo bastante sencillo, que es lo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que tener claro cuáles son esos porcentajes de recargo, ¿ok? Por el valor, por el trabajo realizado en horas extraordinarias. ¿Qué son esas horas extraordinarias? Bueno, el trabajo que realiza el trabajador cuando se excede, ¿ok? De su jornada, el cumplimiento de sus horas en su jornada. Si el trabajador tiene una jornada convenida de 8 horas, ¿ok? Y vamos a decir, por casos extremos que requiera la empresa, solicita vamos a decir, sus servicios por 2 horas, 3 horas más, ¿ok? Entonces, todas estas horas, pues bueno, si se realizan en una jornada en tiempo diurno, van a tener un 50% de recargo sobre el valor de la hora, ¿ok? Y cuando sea horas extras prestadas en horas nocturnas, ¿ok? En una jornada nocturna, va a tener el 50%, ¿ok? Más el 30%. ¿Cómo es este cálculo? Que a veces, ¿cuál es el error que tienden a cometer cuando nosotros calculamos horas extras nocturnas? Como ustedes ven acá, 50 más 30, entonces me suman y lo que hacen es calcular la hora extra nocturna con un 80% de recargo. Y ese cálculo pues está erróneo, ¿ok? ¿Cuál es la forma más fácil de entender el cálculo de la hora nocturna? Es que va a tener el 30% de recargo sobre el valor de una hora extra diurna. ¿Ok? Por eso dice que es el 50%, que es como si estuviéramos calculando una hora extra diurna, ¿ok? Más el 30%, que realmente es el recargo de la hora bono nocturna, ¿ok?
Aquí lo vamos a ver de un modo mucho más fácil. Les voy a dar, vamos a decir, un método directo para calcular las horas y que no se me vayan a perder el 50, pero si es sobre la diurna o si es sobre la normal, es de verdad súper sencillo. Tomemos de nuevo el mismo salario, 600 bolívares mensuales, ¿ok? Lo vamos a dividir entre 30, nos va a dar 20 bolívares diarios. El trabajador en este caso tiene una jornada diurna, vamos a dividirlo entre 2.5, perdón, entre 8, ¿ok? Entre 8 horas que componen la jornada diurna y me va a dar 2,5, 2,50 bolívares. Este 2,50 bolívares, que es el valor de mi salario por hora, es el valor de mi hora de trabajo, para el cálculo de una hora extra diurna, como tenemos acá, lo vamos a multiplicar por 1.5. Apréndase este factor, este numerito, siempre que ustedes quieran hacer cálculo de horas nocturnas, la multiplican por 1.5. ¿Ok? Me va a dar directo el valor de mi hora extra diurna. Cuando yo quiera calcular horas extras nocturnas, no me van a multiplicar por 1.8. Acuérdense que no deben sumar el 50 más el 30 porque sería un cálculo erróneo, ¿ok? Van a tomar el valor de la hora extra nocturna por 1.95. Este factor siempre va a ser fijo, ¿ok? ¿Qué comprende este 1.95? El 50% del recargo de la hora extra diurna más el 30% de recargo, ¿ok? De la hora bono nocturno. Ajá, profe, ¿y por qué usted está utilizando aquí 2.85 y no 2.50? Nosotros estamos calculando horas extras nocturnas. No vamos a dividir aquí el valor del día entre 8, ¿ok? Lo vamos a dividir entre 7, porque estamos trabajando estamos calculando una hora extra nocturna. Tomamos en cuenta entonces la jornada nocturna es como si ese trabajador estuviera en jornada nocturna, ¿ok? Y lo vamos a dividir entre 7. Entonces, por eso nos da aquí este factor, este valor de la hora me da un poco más alto cuando yo calculo la hora extra nocturna, ¿ok? Entonces, lo multiplico por 1.95, acuérdense de este factor, este les va a dar el cálculo directo, ¿ok? Y este es el valor de la hora extra nocturna. Cuando ya tenemos, de repente son trabajadores que laboraron 2 horas, 3 horas extras, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos el valor de su hora extra diurna, poder dar un ejemplo, y se trabajó 2 horas, este valor lo multiplicamos por el número de horas extras efectivas que realizó ese trabajador. Súper sencillo también. Fueron 3 horas extras nocturnas, ¿ok? Aquí tenemos el valor de la hora extra nocturna y lo multiplicamos por 3, que fueron las horas efectivas extras que tuvo ese trabajador. Seguidamente vamos a realizar o vamos a ver cómo se realiza ese cálculo del día feriado o del día de descanso. Este es súper sencillo. Todo día de descanso o todo día feriado y que el trabajador preste efectivamente sus servicios, este día va a tener un recargo del 50%, ¿ok? Súper sencillo también el cálculo. Vamos a tomar entonces el valor del día de trabajo de ese empleado, ¿ok? Día de trabajo laborado, como bien sabemos, tomamos los mismos 600 bolívares, los vamos a dividir entre 30, me va a dar 20 bolívares diarios, ¿ok? Eso es lo que devenga el trabajador por su día de trabajo y lo vamos a multiplicar por 1.5 o lo vamos a multiplicar por 50% y al final sumamos 20 más lo que me da el 50% que sería 10 bolívares y finalmente son 30 bolívares lo que vale ese día de trabajo en, en día de descanso o un día feriado, ¿ok? Aquí es súper importante acotar. En el caso de que un empleado, un colaborador, prestó sus servicios en su día de descanso, ok, además de ese pago, de ese recargo del 50% al que merece, ok, se debe dar un día de descanso compensatorio. Eso es solo cuando el trabajador brindó servicios el día de su descanso obligatorio, ¿ok? Esto lo encontramos especificado en el artículo 14 del reglamento de la LOT. Entonces, para finalizar acá, día feriado o de descanso, súper sencillo. Tomamos el valor del día del salario diario, ¿ok? Y lo vamos a multiplicar o vamos
Hacer el cálculo, el recargo del 50% y para su cálculo súper sencillo. Tomamos el día del valor tomamos el valor del día, perdón, y lo multiplicamos por el factor 1.5 y nos va a dar el recargo correspondiente por ese día adicional trabajado. Entonces recuerden, como se los coloqué o se los indiqué acá en el material, cuando se trate de un día de descanso trabajado, se debe dar un día de descanso compensatorio adicional, pues bueno, al pago, a ese recargo del 50% al cual tiene derecho el trabajador. Seguimos entonces. Vamos ahora a hablar sobre el tema de las vacaciones, ¿ok? Las vacaciones laborales las encontramos normadas en el artículo 190 de la LOT. ¿A qué se refiere este artículo? Nos dice que cuando el trabajador cumple un año de trabajo ininterrumpido, o sea, 12 meses de trabajo ininterrumpido, presta servicios para un patrono o para una patrona, este disfrutará de un periodo de vacaciones remuneradas, súper importante. Vacaciones remuneradas que constan de 15 días hábiles. Aunado a ello, los años sucesivos de servicio, ¿ok? Tendrá derecho a un día adicional remunerado por cada año de servicio, ¿ok? Hasta un máximo de 15 días hábiles. Ese es un tope. Bien, para entender entonces. Tengo mi colaborador que ya tiene un año, ¿ok? De servicio ininterrumpido, un año continuo trabajando, ¿ok? E inmediatamente se hace merecedor de sus 15 días de vacaciones. Son 15 días de vacaciones remuneradas. Entonces, el primer año me hago ganador o merecedor, por decirlo de algún modo, de 15 días de descanso, ¿ok? Y a partir del segundo año, yo me hago, vamos a decir, se hace al derecho, ¿ok? De un día adicional de vacaciones. O sea, él va acumulando un día extra, un día extra, un día extra por cada año de servicio. Esto quiere decir, el primer año va a tener 15 días de vacaciones, el segundo año va a tener 15 días más un día adicional de vacaciones, el tercer año sus 15 días y van a ser 2 días adicionales, ¿ok? De vacaciones. Esto en relación a sus años sucesivos de servicio. Ahorita lo vamos a ver de una mejor manera en una tablita más adelante, ¿ok? Para que lo podamos visualizar y entender mejor. Entonces, aunado a las vacaciones, se tiene derecho también a un bono vacacional. Este lo encontramos en el artículo 192, ¿ok? De la misma Ley Orgánica del Trabajo. Y nos indica que los patronos pagarán al trabajador en la oportunidad de sus vacaciones, ¿ok? Además del salario correspondiente, porque sabemos que las vacaciones son remuneradas, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de 15 días de salario normal, ¿ok? Más un día por cada año de servicios hasta un total de 30 días de salario normal. Entonces, tenemos que para el disfrute vacacional, lo que son los días hábiles de disfrute, tenemos 15 días que me otorga la ley, más un día sucesivo a partir del segundo año. Estos días sucesivos acumulados van a tener un tope de 30 días. Esto quiere decir que el trabajador va a contar con 15 días establecidos por la ley, más un tope de 15 días establecidos por la acumulación de esos días. En total van a ser 30 días hábiles de disfrute cuando la persona llegue a su tope, ¿ok? Y con relación al bono vacacional, la persona va a tener 15 días de bono en su primer año, también con los años siguientes va a contar con un día, ¿ok? Un día adicional por cada año de servicio, pero acá el tope es 30 días de salario normal. Vamos a verlo entonces aquí en esta tablita que está súper fácil de entender. Tenemos entonces que para el primer año nos indica la ley que tengo derecho a 15 días hábiles de vacaciones, ¿ok? Y 15 días de bono vacacional. Cuando yo digo días hábiles, se refiere que son días de trabajo efectivo. Aquí no vamos a tomar en cuenta ni feriados ni días de descanso, ¿ok? Por lo general, estos 15 días, ¿ok? De vacaciones se transforman en 21 días o 21 días continuos de disfrute. Son 15 días hábiles y cuando nosotros lo llevamos a la práctica, hacemos el conteo, se resumen en 21 días continuos, ¿ok? Entonces, bueno, primer año, 15 días de vacaciones, 15 días de bono. Aquí súper claro. A partir del segundo año nos indica la ley que empezamos a sumar
un día por cada año de servicio consecutivo. Entonces, vamos a tener 15 días de vacaciones más un día adicional, ¿ok? Del mismo modo, vamos a tener 15 días de vacaciones más un día adicional de bono vacacional. Pero en el bono vamos a tener 15 días de bono más un día de bono adicional. Sucesivamente, el tercer año, 15 días de vacaciones, que es mi base, más 2 días adicionales. En el bono, 15 días de bono más 2 días de bono. Así sucesivamente hasta que, bueno, llegamos al tope que nos indica la ley. La ley aquí nos indica que vamos a tener un tope de 15 días, ¿ok? Que ese tope de 15 días lo alcanza el trabajador cuando tiene 16 años de servicio, ¿ok? Y del mismo modo aquí en el bono vacacional vamos a tener es un tope de 30 días de bono vacacional, ¿ok? 30 días de salario. Entonces, para su cálculo, ¿qué salario vamos a tener en cuenta, ¿ok? Para el cálculo de las vacaciones, el salario normal. Aquí nosotros nos podemos encontrar dos escenarios. Cuando el trabajador tiene un salario fijo, se estimula una remuneración fija para, para ese trabajador. Mira, tú vas a ganar, por darles un ejemplo, 600 bolívares mensuales, ¿ok? Su pago mensual son 600 bolívares, 600 bolívares, 600 bolívares, a menos que tenga bonos, tenga horas extras, ¿ok? Que todo eso pues se suma a lo que es el cálculo de estas vacaciones, ¿bien? Aquí siempre vamos a tomar, cuando es un salario fijo, ese último salario que devengó. Si el trabajador me sale de vacaciones en abril, ¿ok? El cálculo lo va a realizar con el salario del mes de marzo, el salario del mes anterior, su último salario devengado. Y cuando nosotros contamos con trabajadores que presentan un salario variable, por ejemplo, vendedores que trabajan bajo comisión, ¿ok? Que entonces las comisiones de ventas, pues bueno, ustedes saben que pueden fluctuar mensualmente. Aquí contamos con trabajadores entonces de salario variable. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tomar un promedio de los 3 últimos meses de trabajo. El mismo ejemplo, si el trabajador va a tomar sus vacaciones en el mes de abril, yo voy a tomar los sueldos de enero, febrero y de marzo, ¿ok? Para realizar ese promedio de esos 3 últimos meses y con ese salario promedio es que yo voy a proceder a realizar ese cálculo de las vacaciones de ese trabajador. Ya para un ejercicio, ¿ok? Con relación al cálculo de las vacaciones y el bono vacacional, yo en plataforma les voy a dejar un video también explicativo sobre algunos ejercicios también en cuanto a vacaciones. Como les indico, si se pudiera realizar el encuentro, que nos faltaran para el próximo encuentro que vamos a tener, la próxima clase, para entonces nosotros poder realizar un taller más práctico, ¿ok? Con ejercicios y con ejemplos reales en cuanto a los cálculos de régimen salarial, sería de verdad fenomenal para ustedes. Y bueno, y ese sería entonces también parte de lo que va a ser la segunda, la tercera evaluación. Entonces, bueno, muchachos, de verdad que para mí es un gusto estar con ustedes. Espero, bueno, poder verlos más activos participando en el próximo encuentro. Ok, esta parte de los cálculos es súper importante, de verdad, la parte del derecho laboral, como les venía diciendo, aparte de entender todos esos principios que rigen, ok, lo que es el derecho laboral, todos esos principios que se van a encargar de regir todas esas relaciones laborales. Esta parte de los cálculos, créanme que también tiene, es una parte álgida, ¿ok? Dentro de los puntos que nosotros vamos a desarrollar dentro de la materia. Entonces, bueno, sin más, nos vemos en un próximo encuentro, muchachos. Muchísimas gracias por su atención.